Hola, soy Alicia Alejandra Bustos y hoy estoy aquí para presentar mi trabajo de fin de máster dentro del programa Gaia, titulado El impacto de la pandemia del coronavirus en océanos, mares y recursos marinos, así como para responder las preguntas del tribunal. Este vídeo va a estar dividido en varias partes: introducción, metodología, resultados y conclusiones, que formarían la presentación del trabajo, y preguntas del tribunal, donde daré respuesta a los dos interrogantes que han surgido de mi trabajo. Este proyecto se ha hecho en relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14, que reza por conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Las tendencias que se empezaron a observar hace años dispararon la preocupación de los expertos en este campo y por ello se impuso este objetivo. Algunos datos que encontraron preocupantes fueron la proporción mundial de peces marinos que se encuentran dentro de niveles biológicamente sostenibles, ya que disminuyó desde el 90% en 1974 al 69% en 2013. Los estudios en mar abierto y sitios costeros de todo el mundo, que muestran que los niveles actuales de acidez marina han aumentado un 26% aproximadamente desde el inicio de la revolución industrial, el hecho de que se está produciendo un continuo deterioro de las aguas costeras debido a la contaminación y a la eutrofización, que es la acumulación de residuos orgánicos en el litoral marino y que causa la aparición de ciertas algas, ya que si no se toman las medidas al respecto, se espera que esta eutrofización costera aumente un 20% en los grandes ecosistemas marinos para el año 2050. Además, los niveles de contaminación han ido aumentando, llegando a alcanzar hasta las 15 toneladas por minuto de plásticos que se vierten al mar. Por todo esto es por lo que surge el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14 y por lo que además empiezan también a tomar medidas que cuiden nuestros mares, océanos y recursos marinos. Ya se observaba en 2019 que, a pesar de la mejoría de algunos datos, no estábamos cerca de alcanzar el objetivo en el plazo inicialmente estimado, pero la pregunta que surge ahora es: ¿esta situación excepcional de pandemia ha afectado a los esfuerzos que se venían haciendo? Y si es así, ¿ha sido para bien o para mal? Pues bien, diferentes estudios parecen indicar que todo aquello que tiene que ver con actividades de transporte y explotación de recursos, como son viajes, transporte de mercancías o extracción de gas natural y petróleo, por ejemplo, se ha visto paralizado durante la pandemia, especialmente en las fases más duras de confinamiento de la población. Y este hecho ha permitido que se reduzcan los niveles de contaminación por el uso de combustibles fósiles. En cambio, el uso masivo de equipos de protección individual de forma a veces irresponsable ha dado lugar a que muchos de ellos, como son mascarillas o guantes, acaben contaminando aguas y zonas costeras. A la hora de analizar los datos se han establecido 3 puntos que permiten comprender la situación y seguir el hilo de los acontecimientos. La situación pre-COVID, para empezar, luego la medida del impacto de la pandemia y por último el intentar entender el por qué ha ocurrido y hacer una predicción a futuro. Para ello, la representación de gráficas y mapas de situación es fundamental, ya que es una forma clara y concisa de presentar la información y los resultados. Como he comentado antes, han sido varios los estudios que han analizado diferentes aspectos en los que ha influido la pandemia dentro de este campo, y en todos ellos el factor común parece ser una reducción en la contaminación asociada a actividades humanas, pero un aumento de la cantidad de plásticos provenientes de productos sanitarios en las aguas. Analizando dos de los indicadores más relevantes que se han asociado a los 10 objetivos establecidos por las Naciones Unidas dentro del propio Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14, encontramos que, por un lado, la contaminación marina ha sufrido una drástica disminución desde principios de 2020 y que la acidificación oceánica ha seguido su tendencia a la baja. Además, sabemos que se han reducido los niveles de ruido oceánico por la reducción de barcos en ruta, lo que ha provocado mayor movimiento y actividad de las especies marinas. Y por otro lado tenemos el ya mencionado incremento de consumo de productos sanitarios que puede observarse con las importaciones de mascarillas por parte de la Unión Europea desde el resto del mundo. De acuerdo con estos resultados que encontramos, es evidente que la paralización de actividades debido al COVID-19 ha supuesto un respiro para nuestros mares y océanos, aunque es posible que se trate solo de algo temporal, pues poco a poco se va reactivando todo y la vida vuelve a la normalidad, pero de momento manteniendo medidas de protección que pueden implicar que los plásticos sigan aumentando su presencia en las aguas de nuestro planeta.
Además, es importante tener en cuenta que como consecuencia de esta paralización, la economía global ha sufrido también una crisis de la que según se reactive el mercado, pues se irá saliendo con el tiempo. Pasando a las preguntas del tribunal, en cuanto a las posibles repercusiones del aumento en el consumo de plásticos, es muy probable, desde mi punto de vista, de que si se sigue esta tendencia, veamos consecuencias de este hecho pronto. Si el objetivo es volver a la actividad previa a la pandemia, recuperar la economía cuanto antes, es prioritario buscar la forma de que estos plásticos de equipos de protección individual pues, no acaben en el mar. En caso contrario, todos los efectos negativos de contaminación por actividades humanas y consumo de plásticos de un solo uso se van a sumar y las consecuencias podrían ser nefastas para nuestros mares, océanos y recursos marinos. Muchas especies podrían verse afectadas al ingerir estos plásticos o quedarse atrapadas en ellos, o incluso muchos parámetros del agua, como comentaba antes de la adificación, pues podrían verse alterados también e influir enormemente en el ecosistema marino al completo. Por último, respecto a futuras líneas de investigación en este campo, hay dos puntos que se me ocurren y que quizá puedan ser relevantes, muy relacionado con la cuestión anterior, pues el analizar cómo reducir esa cantidad de plásticos que llegan al mar, encontrar medidas efectivas que realmente eviten este hecho. Y por otro lado, pues ya que la pandemia nos ha demostrado que el trabajo a distancia es muy efectivo y perfectamente válido en muchos sectores, dado que gran parte de la contaminación acuática hemos visto que proviene de actividades humanas, pues plantearnos si hay alguno de estos sectores que afecta a la vida marina y que, por tanto, si se desempeña en forma de teletrabajo a distancia, pues beneficia a la salud de nuestros mares y océanos, por ejemplo, pues evitando viajes o aglomeraciones en playas y zonas costeras. Hasta aquí la presentación de mi trabajo, espero haber resuelto todas sus dudas y muchas gracias por su atención.